Actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. Alumna, Anayeli Guadalupe Rodríguez Álvarez. Docente en línea, Rosa María Gómez Saavedra. Finanzas públicas. Las finanzas públicas regirán las necesidades que se originen frente a las relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. En el ámbito de las finanzas públicas se consideran tres aspectos: los efectos gubernamentales en la asignación eficiente de los recursos, la distribución de ingresos y la estabilización macroeconómica. Implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y a la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, gastos corrientes, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social o bien en empresas estatales, gastos de inversión. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, creando un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país dependerá de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los representantes del Estado. Política fiscal. Esta se puede definir como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. La política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política económica y la política monetaria, que intentan estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés y la oferta de dinero, siendo los dos principales instrumentos o elementos de la política fiscal el gasto público y los impuestos. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el gasto público pueden influir de manera significativa en las siguientes variables en la economía: la demanda agregada y el nivel de actividad económica, el patrón de asignación de recursos y la distribución de los ingresos. La política fiscal se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto en la actividad económica. Las tres posiciones posibles de la política fiscal son: expansiva, que se refiere a un aumento neto del gasto público a través de aumentos en el gasto público o una menor recaudación fiscal, o una combinación de ambos. La política fiscal restrictiva o contractiva se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce, ya sea a través de mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público, o bien una combinación de ambos. Y por último, la política fiscal neutral. Una postura neutral de la política fiscal va a implicar un presupuesto equilibrado en el gasto público que será igual a los ingresos fiscales. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de la actividad económica. Por su parte, la política del gasto público tiene como objetivo canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. Asimismo, la función de la política del gasto público consistirá en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representará mediante un presupuesto para su posterior ejecución. El presupuesto va a comprender la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo control administrativo. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las entidades controladas administrativamente, estarán sujetos a supervisión de las Secretarías de Estado, y como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se va a requerir de la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan financiamiento. A continuación hablaremos del proceso de la preparación de un presupuesto, el cual consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las Secretarías de Estado, así como de las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de preparar dicho documento,
donde se establecerá la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Después de que sea aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convertirá en Ley Anual de Ingresos de la Federación, la cual promociona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. La Ley de Ingresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se va a convertir en el presupuesto de egresos, que otorgará la autorización para la realización del gasto público. Una vez que se ha aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República podrá autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal, siendo y teniendo como resultado un aumento en los ingresos. El presupuesto de egresos también podrá especificar como parte de sí mismo el incremento automático de ciertos egresos que no requieran una aprobación legislativa previa. Gracias por su atención. A continuación anexo las fuentes de consulta.